Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de este libro que adquirí hace unos días en una de las librerías más importantes de Buenos Aires, Librería Guadalquivir. Este texto de Ernesto Castro titulado Ética, Estética y Política, ensayos y errores de un meta indignado, editorial ARPA. Con respecto a la edición del libro, me gustó mucho la calidad de las hojas. Obviamente que como está maquetado, que es bastante fácil de poder llevar a cualquier lado y de leer. A mí que me gusta andar con los libros para todos lados. Y después, bueno, acá tenemos algunos datos de Ernesto Castro, Córdoba, Madrid, 1990, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de filosofía antigua y medieval en la Universidad de Zaragoza, donde estruja las neuronas de sus alumnos hasta que descubre que el aula se ha convertido en el jodido desierto de tabernas. Ha escrito y publicado los ensayos contra la posmodernidad, un palo al agua, ensayo de estética, el trap, filosofía millennial para la crisis en España y realismo postcontinental. Y después, bueno, sus poemas han sido incluidos en la antología, tenían 20 años y estaban locos. Tienen un canal de YouTube con más de 40.000 suscriptores, yo creo que tiene hoy día más de 100.000 suscriptores. Y bueno, obviamente me parece que es uno de los canales de filosofía más conocidos porque sube las conferencias, las entrevistas y también más material. Y me pareció, como yo sigo el canal de Ernesto Castro, me pareció bastante interesante poder adquirir el libro y compartirle mi opinión con respecto a los ensayos que están publicados acá. Es un libro que me parece que puede leerse, está dividido en tres, en el tema de estética, ética y política. 8 ensayos, si no me equivoco, para cada una de las partes y pueden leerse de manera independiente, no es necesario ir siguiendo una lectura lineal. Después otra de las cuestiones bastante interesantes es, bueno, uno al escuchar y tener tanto contacto con el canal de Ernesto Castro, me parece que al momento de leerlo obviamente se remite esa voz de poder escucharlo hablar tanto. Tiene esos videos fantásticos de hora y media, 2 horas, en la cual presenta sobre diversos temas y me parece que en algún punto también la facilidad que y lo que demuestra Ernesto Castro es esta cuestión de no ser únicamente un erudito, un sabio en un tema puntual, específico, quizás como en algún punto intento escapar en mi caso personal con respecto a la filosofía de Heidegger, Nietzsche y Schelling, sino también adentrarse en problemáticas de problemas tanto actuales como también de la filosofía histórica, la doxografía, ¿no? Que tanto en algún punto también se critica acá en el libro. El proemio, la lechuza de Arganzuela, me parece un tema bastante, una presentación, un prólogo bastante interesante. Cuenta un poco también la experiencia y la travesía de Ernesto Castro hasta llegar a lo que es hoy día, o al menos entre estas preocupaciones que lo han movilizado hasta el 2020, año en que se ha publicado este libro. Y después también una cuestión que me llamó acá la atención que le quería compartir es, dice, no me centré hasta que obtuve una beca para hacer el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y empecé a leer Gustavo Bueno, un filósofo al cual él se remite en varias ocasiones, de hecho en varias entrevistas él aclara que estuvo prácticamente un año y medio en la Fundación Gustavo Bueno. Y descubrí que escribir no era lo mío y en septiembre del 2015 empecé a grabar audiovisualmente mis clases, conferencias y entrevistas y de entonces hasta el día de hoy probablemente haya más horas de mi cara en YouTube que páginas publicadas con mi firma. Soy, lo quiera o no, un youtuber, afirma ahí. Cuestión que a mí esa lectura me llamó bastante la atención porque hace unos meses cuando me invitaron a participar en un programa de radio me habían preguntado, o me presentaron como youtuber en algún punto y me dijeron una vez después de esa presentación, me dijeron, ¿está bien dicho youtuber? Y no sé a partir de cuántos seguidores o de cuánto tiempo de trabajo en YouTube uno puede afirmar o no que es youtuber, pero bueno, sin embargo
Acá Ernesto Castro lo reconoce. Bueno, después continúa diciendo que la reciente publicación de su tesis doctoral sobre el realismo postcontinental y el libro sobre la escena urbana española, el libro sobre el trap, dice no cambia ni un ápice mi condición youtubera, pues ambas obras han sido precedidas y seguidas por multitud de videos en los que se destripa su contenido. Y dice a nadie se le escapa que YouTube es la nueva imprenta, afirmación bastante interesante, que la lectura de libros en formato códice cumplen cada día un papel más residual en la formación y el entretenimiento de los habitantes del siglo XXI, pero a pesar de todo, a pesar de saber a ciencia cierta que escribir no es lo mío y que leer no es lo nuestro, que no es lo que nos toca hacer en este siglo, algunos de nosotros, yo que escribo, tú que me lees, seguimos empeñados en perder el tiempo con estas dos actividades improductivas, un poco también haciendo... molestando un poco, ¿no? Con esta tendencia tan clásica que tiene Ernesto de buscar y hurgar en aquello que molesta. Y dice, algunos de nosotros seguimos empeñados en pegarle palos al agua. También haciendo alusión al título de su otra obra. Entre los ensayos de ética, estética y política encontramos el tema de la arquitectura especulativa, artistas emergentes y artistas sumergidos, el estudio del escritorio del artista. Ese ensayo particularmente me interesó. Después, tiene objeciones de un pajillero ante el postporno. Ese tiene una lectura bastante interesante. Y después llegué a leer también algunos ensayos de ética. El que me gustó mucho fue ¿acaso los pitagóricos eran veganos? Después tiene también antihumanistas, transhumanistas y poshumanistas. Es posible una zoofilia no patriarcal ni machista, las feministas y la misandría, el caso de Valerie Solanas, a favor o en contra de los toros. Y después en tema de política dice el fin de la historia o el fin de la geografía para los marxistas, la psicologización de la política por parte del marxismo cultural. Atentado de las tetas contra Teodoro Adorno, apostillas, reflexiones acerca de la comunidad de los idiotas y demás. Un libro dedicado a su padre, que dice que es de quien él aprendió el oficio. Comienza con una cita acá que dice: yo no soy los que confunden la ética con la estética, que sería tanto como confundir la gimnasia con la magnesia, según el dicho vulgar, pero estimo que ningún hombre, aunque sea artista, puede estar desinteresado de la justicia. José Díaz Fernández. Bien, no me voy a centrar en cada uno de los distintos ensayos que contiene la obra, por el hecho mismo de que se pueden leer de forma independiente. Y como les comentaba recientemente, uno de los artículos que me gustó fue ¿acaso los pitagóricos eran veganos?, que comienza con esta pregunta y remite a la obra de Henry Salt a favor del vegetarianismo, que es relevante en la historia, lo que actualmente denominamos el movimiento antiespecista, en la medida en que distingue entre los argumentos filosóficos y los argumentos teológicos a favor de este tipo de dietas, que hasta finales del siglo XIX están confundidos en la literatura especializada sobre el tema. A partir de esto, entonces, de la obra o de la teoría que promulga Henry Salt, hace un recorrido sobre el veganismo filosófico, de quien la primera figura a la que podríamos remitirnos sería Pitágoras, y que justamente Pitágoras, como representante del veganismo filosófico, la historia no se remite tanto a estas cuestiones, sino que se centra más en los conocimientos y descubrimientos matemáticos, sobre todo dicen la relación entre la longitud de los catetos y la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Sin embargo, dice que esto podría, o al menos este conocimiento del que tanto se atribuye a Pitágoras, podría ser conocido en la... digamos, no está trabajado profundamente por la historiografía y por las demostraciones de aquellos que relatan los acontecimios, hechos y la historia sobre Pitágoras, y que además ese descubrimiento podría haber pertenecido a los agrimensores y aparejadores egipcios, y que obviamente tampoco está demostrado como si puede encontrarse los elementos de Euclides, ¿no? Después también, además, habla de los comentaristas contemporáneos, que el llamado teorema de Pitágoras no puede ser el fundamento de la filosofía pitagórica, y hace toda una explicación en cuestiones matemáticas
remitiéndose a dos pitagóricos, Filolao y Arquitas, porque la aplicación del teorema a un triángulo isósceles en el que dos catetos tienen la misma longitud supone la destrucción completa y total de la concepción racionalista del mundo que podemos reconstruir a partir de los fragmentos que nos han quedado de los pitagóricos. Una cuestión entre la relación también de la racionalización con la cual puede explicarse el mundo y que en las proporciones expresables con números racionales, mientras que el llamado teorema de Pitágoras se remontaría o podría explicarse a partir de esta hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles que es parte de un número irracional del tipo raíz cuadrada de 2. Esto explicaría por qué motivo los pitagóricos guardaban con tanto celo sus descubrimientos matemáticos hasta el punto que se condenó a la pena de muerte de ser ahogado en el mar a Hipaso por revelar al público el método de composición del dodecaedro, uno de los 5 sólidos regulares de Platón. Lo único que se puede afirmar con cierta certeza historiográfica acerca de la relación de Pitágoras con las matemáticas, sí, es que concedió una importancia cuasi religiosa a los números y de este modo los convirtió en un objeto de análisis filosófico, por lo cual ahí ya empieza esa relación entre Henri Salt y este vegetarianismo con respecto a lo filosófico y a los argumentos teológicos de los cuales va a tratar de hacer esta división, ¿no? Entonces, en esta importancia cuasi religiosa de los números, que pasa de lo filosófico a también lo religioso, en Pitágoras dice muestra cómo la relación entre la filosofía y la teología, si tiene algún sentido utilizar estas palabras en la Grecia arcaica, es más problemática de cómo los presentó Wilhelm Strein en su clásico del mito al logos, y que el tema de los números era un asunto únicamente de los mercaderes del momento, pero dice que Pitágoras hizo una hecatombe con respecto a esto, dice, y remite al sacrificio ritual de 100 bueyes. Bueno, y acá aparece justamente también esta relación con el ensayo con el título del ensayo que dice ¿acaso los pitagóricos eran veganos? Y dice, bueno, esta última anécdota, la del sacrificio ritual de 100 bueyes, mencionada por los dos doxógrafos más importantes de Pitágoras, Diógenes Laercio y Proclo, nos sitúan ante el problema crucial de este texto, a saber, la pregunta: ¿cómo es posible que un presunto vegetariano como Pitágoras continuase realizando sacrificios de animales? Bien, entonces acá vuelve nuevamente que si por algo era recordado Pitágoras hasta el siglo IV a.C. no era principalmente por sus conocimientos matemáticos o filosóficos, sino por otras cuestiones más de índole moral. Y entonces acá dice, Platón ni siquiera menciona a Pitágoras en la historia de la filosofía cuando hace su reconstrucción en el Sofista, y que Pitágoras después del siglo IV a.C. se convirtió en algo así como el Jesucristo de la filosofía, de que se decía que había tenido una pierna de oro y que había sido capaz de estar en dos sitios al mismo tiempo. En el siglo III después de Cristo, el periodo en que se escribieron la mayoría de los textos sobre Pitágoras que nos han quedado, era habitual atribuirle lo esencial de la filosofía académica y peripatética, reduciendo de este modo a Platón y Aristóteles a meros epígonos o plagiarios. Y bueno, vuelve a retomar esta cuestión. Dice, insisto, por algo era recordado Pitágoras hasta el siglo IV a.C., era por haber impuesto sobre sus discípulos un modo de vida altamente disciplinado, que en parte iba en contra de la concepción de la buena vida que del presente suelen proyectar los comentaristas sobre la Grecia arcaica. Frente a la importancia que los griegos concedían a la retórica y la oratoria como las disciplinas que nos permiten participar de los asuntos de la ciudad y discernir sobre lo justo y lo injusto, hablemos esto como menciona después Aristóteles en Política sobre el Sodón Politikón y esta posesión del logos, se dice que los pitagóricos tenían que mantener un voto de silencio durante los primeros 5 años posteriores a su entrada a la escuela secta, aunque también se podría argumentar que la reivindicación de la oratoria y la retórica en Grecia antigua no es previa sino posterior al pitagorismo, es decir, como una suerte de reacción frente a esta imposición disciplinaria que tenían que tener aquellos que ingresaban en la secta pitagórica. Entonces, cuestión de la oratoria y la retórica sería una reacción al pitagorismo. En los
en la medida en que uno de los primeros sofistas, y nombra a Gorgias de Lontinos, provenía de la misma región itálica en la que Pitágoras predicó su doctrina. Pitágoras, no, dice, del cual se cuenta también de Diodoro de Aspendo, que que iba desnudo y se dejaba crecer la barba, y que anticipaba también a Diógenes de Sinope, y que dentro también del programa moral pitagórico, que hoy calificaríamos de contracultural, cumplió un papel central el vegetarianismo, cuestión nuevamente en la cual Ernesto Castro va haciendo este juego entre lo historiográfico, el mundo de las matemáticas y de los relatos que se cuentan morales, hacia el problema de Henry Salt y esta cuestión de del veganismo, ¿no? Vegetarianismo. Sin embargo, hay discrepancias entre los doxógrafos, y acá se remite a Eudoxo. Dice: seguía una línea de conducta tan pura y aversión a los sacrificios y a los que practicaban, que no solo se abstenía de los seres animados, sino también que jamás se relacionaba con carniceros ni con cazadores, para no contagiarse de algún tipo de impureza. Y después está, a diferencia de Eudoxo, Aristóteles diría que los pitagóricos se abstenían de comer el útero y el corazón de los animales, de la ortiga de mar y de otros animales similares, pero que empleaban como alimento todo lo demás. Es decir, uno es absolutamente nada y tratar de evitar cualquier tipo de contacto, incluso con carniceros y con cazadores, y el otro es decir, no, bueno, de lo que no se alimentaban era de ciertas partes de los animales y de ciertos animales. Esta dos versiones del vegetarianismo de Pitágoras discrepa en detalles dietéticos, sino también en razones. Y acá dice que la versión de Eudoxo sugiere que Pitágoras se abstenía de comer carne por razones morales. No se acercaría ni a carniceros ni a cazadores por considerarlos contaminados, y además esta es una concepción de la moral que proviene de la poesía épica y dramática, donde el karma de los padres se transmite a los hijos, y que entra en la época moderna de la mano del darwinismo social y la novela naturalista decimonónica. También después continúa diciendo que esta concepción neurática de la moral está presente en algunas prácticas vegetarianas actuales, en la medida en que algunos vegetarianos se abstienen de comer carne con el fin de no participar de la carnicería, y no porque su acción individual descoordinada vaya a reducir el sufrimiento animal, reducción que muchas veces no se produce debido al margen de beneficio que tienen los intermediarios entre el matadero y el supermercado. Y habla de esta cuestión de cómo se termina lanzando también la carne que no se consume o antes de ser consumida, para equilibrar el tema del mercado, de la demanda y los precios que regulan el mercado. Y también dice que Pitágoras se abstendría de comer carne por juzgar que los animales y los seres humanos pertenecen a la misma comunidad moral. Que no habría ahí una cuestión, o sea que sí hay una cuestión de parentela, y que esto también tendría que estar apoyado en la teoría de la transmigración de las almas o de la metempsicosis. Pero en la literatura órfica, en las religiones indias y en la filosofía de Empédocle, la doctrina de la reencarnación tiene un componente de castigo y recompensa, cuestión que dice Ernesto Castro que no se hallaría en la filosofía pitagórica. Después dice, bueno, la versión del vegetarianismo de Pitágoras que ofrece Aristóteles indica más bien una concepción religiosa de la abstención de comer carne. Pitágoras se abstendría de comer ciertas partes de los cuerpos de los animales, igual que actualmente muchas religiones prohíben comer ciertas especies de animales por considerarlas sagradas impuras. ¿Qué es lo más sagrado? El sacrificio, respondería Pitágoras. Esta referencia al sacrificio como la máximamente sagrado podía entenderse como un reconocimiento de la importancia de los rituales dentro de la religión griega, lo cual remite también a esta cuestión de los dioses se alimentaban de las porciones de carne arrojadas al fuego y de la bebida que se derramaba al suelo. Hechos que también se pueden encontrar hoy día en distintos tribus urbanas. Y después que los pitagóricos no solo se abstenían de comer carne, sino también de comer ciertos frutos. Y bueno, que esa que quizás en ese momento causaba gracia de por qué los pitagóricos no comían las habas. Hoy tiene una explicación científica. Y después termina el ensayo mencionando que la mayor parte de los filósofos posteriores a Pitágoras que practicaron el vegetarianismo lo hicieron por confusas razones,
donde lo teológico y lo filosófico se daban la mano, pero ahora puede comprenderse cabalmente la novedad que supone la obra de Salt. Frente a esta confusión, Salt discernió entre los argumentos teológicos y los filosóficos, estableciendo analogías entre la situación de los animales no humanos y las clases menos desfavorecidas de la sociedad, en la línea de Jeremy Bentham, pero siempre distinguiendo entre el plano filosófico y el teológico. Así que este ensayo me pareció muy interesante. Después, bueno, sigue con el tema de exterminar a los carnívoros, la solución final animalista. Y si no me equivoco, bueno, había algo sobre el tema de los toros, que está casi al final de del ensayo. Acá está, a ver. Dice a favor o en contra de los toros. Esto todavía no llegué con la lectura, pero bueno, era para presentarles el libro. Próximamente estaré compartiendo con ustedes algunos de los demás ensayos que pertenecen a esta obra, así que espero también en algún momento poder entrevistar a Ernesto Castro y conversar sobre su libro. Y espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en un próximo video acá en el canal de Filosofía en Marcha. Sin más, hasta la próxima. Saludos.